Hola, hoy estamos a 19 de mayo de 2021 en Satiricosas. Me van a permitir que recuerde el cumpleaños de mi padre, que hoy tendría 119 años de edad si viviera. Aprendí mucho de él. Él nació en Suiza, después se fue a España, aprendió español, después se fue a Francia, aprendió francés y después se vino para México. Iba a ir a Argentina, pero se equivocó de barco, según parece. Pues no sé si decir que bueno o que malo, no lo sé. El asunto es que yo sí aprendí mucho de mi padre, pero sobre todo, ¿saben lo que aprendí de mi padre? A ser muy mexicana. De mi padre suizo. Resulta que en 1976 hubo una gran devaluación, una de las primeras de todas las que hemos padecido a lo largo del tiempo. Y era Echeverría el presidente, y yo ya era periodista y me sentí muy interesante. Y llegué con mi padre y le dije, ¿sabes, papi, va a haber una devaluación? Hay que sacar el dinero, su dinero, porque evidentemente yo tenía lo que tenía de que ganaba y que me ayudaban. ¿Saben lo que me dijo mi padre? Si tú sacas un centavo de este país, no eres mi hija. Eso me dijo mi padre. Y yo me puse a reflexionar y efectivamente. Pero los que sí sacaron todo su dinero son los ricachones, los todavía muy ricos, cada vez más ricos, mexicanos de la derecha. Esos sacaron millones. Pero hoy les quiero hablar no solo de eso, sino de otras cosas. El asunto es, como siempre, Salinas y como siempre el petróleo y otras cosas. La situación no está fácil y estamos a un par de semanas de las grandes elecciones de este año, muy especiales elecciones. ¿Y quién cree que ha pagado a los de la derecha? ¿Quién creen que ha pagado? Dicen que yo soy muy antigringa, y lo soy, aunque tengo muchísimos amigos americanos que llaman ellos Americans, yo los llamo gringos, porque no han sabido ni encontrarse siquiera un nombre. Ya sería hora, ¿verdad? Pero en fin. El asunto es que si tú dices Americans, por todos los americanos, estás diciendo que perteneces al continente americano, de donde ellos han mandado siempre y ahora más. Pero ahora ya no tanto. Ahora ya se les acabó, sin grandes gritos, ni sombrerazos, ni guerras, ni balas, ni nada de eso. Ya se les acabó a los gringos el dominio total y absoluto sobre México. Ya les dijo el presidente hace poco, AMLO, que dejaran de pagarles a todos estos canallas, como son los Claudio X, papá e hijo, porque yo sobre el que conozco, por supuesto, es al papá. Y el hijo me parece absolutamente detestable, y fue el que armó este partido tan complicado que se llama PRIAN, PRD, y ¿cuál es el otro? Y ICM, o no sé, alguna cosa loca. Todos contra la revolución pacífica de este país, que va a salir adelante y lo van a ver. Pero no me preocupa en este momento hablar de las elecciones que van a ser el 6 de junio. Solo lo que me encantaría saber desde ahora, ¿qué va a pasar después del 6 de junio? ¿Cuándo vamos a saber a cuál de todos estos últimos 5 presidentes neoliberales que yo he estado denunciando en esta pequeña serie de YouTube, a cuáles van a ir a la cárcel y cuáles no? El que debe ir, por supuesto, a la cárcel y será
verdaderamente un horror de una frustración, no un horror, una frustración para todos los que sabemos lo que es la historia de México, que Salinas quede inmune, porque él ha sido, él y sus numerosos achichincles, que fueron los siguientes personajes, salvo, hay que reconocerlo, salvo en este caso, Zedillo. No fue achichincle de Salinas, fue achichincle peor aún de los gringos, y por eso vive en Estados Unidos, y por eso no ha vuelto por acá, y por eso los ferrocarriles y una serie de cosas son suyos, y por eso él roba proa, por eso una serie de cosas. Pero no fue Salinas el culpable de Zedillo. Quizás lo fue, no lo sé, no me atrevo a decirlo, de los asesinatos que hubo en 1994 de Colosio y de Ruiz Massieu. ¿Quién sabe? No lo sé, no lo puedo decir. Pero son crímenes de Estado que habría con el tiempo que elucidar. Es difícil en los países que este tipo de cosas sucedan, pero sería muy sano para México saber exactamente qué pasó. Lo que yo quiero ahora es hablar naturalmente de lo que, a mi entender y al de todos los que vivimos el salinato, era obvio. Salinas aprendió a ser presidente de México en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, por supuesto. Y yo creo que él ha de verse basado en una cosa muy simpática que les voy a leer y que en su caso se ajusta perfectamente a la situación real. Ahí les va. En la primera página de mi libro, que ya les he enseñado muchas veces, chequen la bandera gringa de 18 meses en el Zócalo. Les voy a leer lo que dice la primera página de un libro mío del año 2000, que se llama, es un cuaderno de satíricosas, porque no es tan gordo como los otros libros, periodismo igual historia, y el libro se llama No como ni pan ni circo. Y empieza a hablar, en este caso, un tal Lansing, que era el jefe de prensa, digámosle, el secretario de Estado de un presidente americano llamado Woodrow Wilson, estadounidense, mejor dicho. Este tipo explicó que la estrategia para someter a México no era la intervención ni la violencia. Ese procedimiento, decía, tendría muy elevado costo y destruiría muchas propiedades extranjeras. Eso era lo malo. A Estados Unidos le convendría intentar, dijo, la virtud de la paciencia y seguir como camino el siguiente. México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores, en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar puestos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queremos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros.
Bueno, se tardaron un poco, pero los presidentes neoliberales de México, todos, cumplieron con esta descripción del señor Lansing, repito, secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson. Vamos a ver si no. Salinas de Gortari no tenía ideas tan cerradas. Sin embargo, su padre, que no era una buena persona, la verdad, no vamos a perder tiempo hablando de momento de él, o quizás él mismo decidió ir a una universidad, el caso, la Universidad de Harvard, y de allí es donde salió. Hasta la fecha es muy cercana su colaboración con la Universidad de Harvard. Y Salinas es el que impuso en México este neoliberalismo que ha sido, pues, como lo hemos visto a lo largo de todos estos años, y lo he dicho aquí varias veces, ha sido lo peor que le ha pasado a México. El presidente en sus conferencias matutinas habla del saqueo del neoliberalismo en México, mayor que el de la colonia que duró 300 años. De modo que aquí el asunto es este. Salinas tendría que ser el primero en ir a la cárcel con los otros 4 presidentes que ya sabemos, Zedillo y demás. Pero Zedillo, realmente hay que hacerlo notar, no sé si ya lo dije, no era no era tanto de él como de los gringos, para hablarlo en términos más coloquiales. Yo a Salinas, como ya lo habrán ustedes escuchado en los que han hecho una visita a este sitio, lo llamo el Santana del siglo XX. Y es que, pues, Santana cedió el territorio, una gran parte del territorio mexicano, y Salinas cedió el petróleo de México, la energía de México y todo lo que este gobierno está ahora tratando de recuperar. Hay muchos problemas en Pemex aún. Pemex ha sido desde 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas lo recuperó de manos extranjeras, hasta la fecha ha sido un problema. Porque al recuperarlo el presidente Lázaro Cárdenas, no fue todo coser y cantar. Y hubo muchos secretarios, muchos administradores en Pemex que fueron verdaderos ladrones. No todos, pero yo conocí quizás al único que realmente fue honrado, y fue sobre todo el que lo puso a Pemex, como ya les he contado en anteriores charlas, el que puso a México en el cuarto lugar de la producción de petróleo, que es Díaz Herrera. Pero no vamos a hablar no vamos a repetir este asunto. Lo que yo les quiero decir es que lo que Salinas hizo con los Estados Unidos, en este caso, fue regalarles, por así decirlo, Pemex, el petróleo de México. Y no al gobierno de Estados Unidos, sino a los privados, a los individuos y compañías privadas de diversas nacionalidades que son las que han estado manejando el petróleo de México. Actualmente, en un país de la riqueza petrolera que tenemos, nos vemos obligados por esto que hizo Salinas desde un principio a pagar el 65% de la gasolina que México emplea
a los gringos. Pero ahora hay un director de Petróleos Mexicanos que ya ha rescatado parte de todo lo que le dio y se están, por otra parte, reparando las refinerías que había para no tener que mandar a Estados Unidos a que nos hagan el favor de refinarnos nuestro petróleo, cobrándonos después mucho más caro. Esa es la verdad de las cosas. Y se vienen las elecciones y es muy posible, es mi opinión, que Morena va a ganar, porque Morena, con todos sus defectos y toda la gente que se metió por intereses personales o lo que ustedes quieran, Morena tiene por lo menos la idea de rescatar a México para los mexicanos y para todos, no solo para unos cuantos. Ya urge que sea el 6 de junio, que espero lo mejor para México, que sería conservar la cuarta transformación, que va muy bien, no obstante la prensa y no obstante todos estos líos. Y lo único que yo sí pediría es que ya estos presidentes que hemos tenido vayan a la cárcel. Es la ilusión de muchos mexicanos, que vayan a la cárcel. A mí me parece, quién sabe si puedan mandar a todos. Desde luego no creo que vayan a poder mandar a Zedillo, puesto que está protegido por los gringos. No sé si Salinas sea suficientemente hábil para salvarse. Y en cuanto a Fox, que es verdaderamente deleznable el tipo, pero la que ahí debería ir a la cárcel sería él con su mujer, que tampoco va a ser fácil porque fue ella prácticamente la que gobernó con sus hijos en su deleznable presidencia. Y les voy a confesar una cosa horrible. Yo voté por Fox, porque ya el PRI era una cosa insoportable. Es la única vez que he votado por ese partido indecente, a mi juicio, que es el PAN. Pero los que yo sí creo, hagamos apuestas, que indudablemente tienen que no pueden salvarse de la cárcel, son Calderón, desde luego, el espurio Calderón, que es culpable de la muerte de alrededor de 100,000 mexicanos sin juicio ni sin nada, que estuvo a las órdenes de Bush, y los otros dos últimos no se van a escapar. Hagamos unas apuestas, mándenme su idea de las cosas y si quieren lo publicamos. Vamos a ver cuándo y cómo vamos a tener por fin presidentes en la cárcel, como merecen. Me despido de ustedes. Recuerden que periodismo igual historia. Estamos en Satiricosas y lo volveremos a estar dentro de 8 días. Y a ver a cuántos meten a la cárcel, porque yo, quizás como ustedes, quiero que los metan a la cárcel.